Europa se prepara para la victoria de Rusia. Se empiezan a ver diferentes movimientos, diferentes acciones por parte de la clase política en Europa y básicamente algunos dicen que Europa ha entrado en pánico y se plantean cuáles van a ser las consecuencias de una victoria de Rusia en Ucrania. ¿De qué se trata esto? Vamos a comentarlo. Con una ayuda crítica para Kiev, enredada por las luchas políticas internas que se viven incluso a ambos lados del Atlántico, los funcionarios europeos empiezan a pensar en las consecuencias de una victoria para Rusia en el conflicto. Esto es lo que plantea una reciente publicación de la agencia Bloomberg, donde apunta a temores por parte de la Unión Europea. Y es que la pausa en las ayudas económicas y militares para Ucrania por parte de Estados Unidos y también de la Unión Europea claman al cielo sobre algo que los aliados de Kiev se han negado a escuchar o tan siquiera a imaginar desde los primeros días de la operación militar especial de Rusia, que el presidente Vladimir Putin puede ganar. Esto es lo que literalmente se está planteando a través de la reciente publicación de Bloomberg. Y es que con más de 110.000 millones de dólares encajonados entre Bruselas y Washington a cuenta de estas disputas políticas que se están viviendo dentro de los propios bandos, cada vez es más cuestionable cuánto tiempo va a poder contener Kiev las fuerzas de Rusia y defender las ciudades, centrales eléctricas y puertos de Ucrania contra ataques, por ejemplo, con misiles. Más allá de las consecuencias potencialmente catastróficas para Ucrania, advierte Bloomberg, existen algunos aliados europeos que ya han comenzado a considerar silenciosamente el impacto desde lo que sería pues un fracaso de la OTAN en el mayor conflicto de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, algo que es una realidad. Según la publicación, en Europa están reevaluando los riesgos de que Rusia, envalentonada, representaría para los miembros de la alianza en el este, según personas familiarizadas con las conversaciones internas que solicitaron el anonimato para discutir asuntos que no son necesariamente públicos. Lo que dice, por ejemplo, el doctor en geopolítica Rolando Dromundo es que los europeos son los grandes perdedores, pase lo que pase en este conflicto. Al respecto, él mismo añade que Europa perdió la posibilidad de ser independiente, perdió la posibilidad de tener una política exterior soberana y diferente de la línea que les estaba marcando Washington. Esto es algo que el propio presidente francés Emmanuel Macron intentó en su momento, decir que ellos deberían tomar sus propias decisiones, que no deberían basarse en países extranjeros o países externos, aunque evidentemente el mensaje era frente a Estados Unidos. Al final no se animó a dar los nombres, pero sí que empezaba a buscar políticas diferentes en el sector de la defensa militar. Y en este momento tan preocupante, lo que apunta el medio Bloomberg es esto precisamente, que los europeos ya empiezan a calcular y a ver qué es lo que realmente va a pasar. Esto, a pesar de que salió no hace mucho al frente el propio presidente ruso Vladimir Putin a decir que bueno, ellos no consideraban que debería existir un conflicto armado entre Rusia, por ejemplo, con la OTAN, algo que a pesar de todo los propios europeos temen. Y es que acabamos de comentar lo que precisamente algunos están calculando, que de repente Rusia se va a envalentonar y va a seguir un conflicto armado contra la Alianza Atlántica. Esto es al menos lo que también ha estado diciendo el presidente estadounidense Joe Biden cuando le solicitaba ayuda económica para Ucrania a través del propio Parlamento estadounidense. Y es que el Congreso, a pesar de todo lo que ha dicho Joe Biden, sencillamente no le ha hecho caso. Y claro, no tardó en salir Vladimir Putin a decir que esto no era así, que Rusia ni siquiera tiene algún tipo de conflicto latente o incluso territorial con algún país de la OTAN. Lo único cierto es que estas palabras de la Casa Blanca con respecto a que si no se ayudaba a Ucrania, el conflicto iba a terminar a fin de año con la victoria para Rusia, parece que ha calado no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa. Y para muchos, esto puede significar un antes y un después en el conflicto que se está viviendo en esta parte del mundo. La única respuesta es la que el tiempo nos va a dar. Israel acaba de lanzar una nueva oferta al movimiento palestino Hamás, una pausa de una semana de los combates en la Franja de Gaza a cambio de la liberación de más de 30 rehenes. Esto ha sido informado por la cadena CNN citando a un funcionario estadounidense. Israel entonces ha ofrecido esta pausa de una semana por la devolución de unos 35 rehenes, entre ellos mujeres, ancianos y los hombres que se encuentran en mal estado de salud, afirmó un funcionario estadounidense al canal de televisión. El funcionario norteamericano
no respondió a una pregunta sobre si el líder de Hamás en la Franja de Gaza había reaccionado a esta nueva oferta por parte de Israel. Previamente, el portavoz del brazo militar del movimiento palestino Hamás, Abu Aboida, había declarado que si Israel quiere recuperar con vida a los rehenes, debe poner fin, no estamos hablando de una pausa humanitaria, poner fin al conflicto y a la agresión en la Franja de Gaza. Sin embargo, ya en la campaña de bombardeos y de ataques sigue latente, y a lo que empieza a llamar la atención es que precisamente esta oferta llega después de que, como hemos comentado, los grupos de hutíes han empezado a meterse en la Franja de Gaza. Esto es algo que ellos mismos han dicho. No van a seguir, en este caso, con esta pasividad que se ha vivido de un tiempo a esta parte con respecto a tomar acciones contra lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. Y de hecho, esto no solamente es de meterse y empezar a luchar contra el gobierno o contra los militares de Israel, sino que se siguen tomando medidas en el Mar Rojo. Y algunos entonces empiezan a preguntarse cuál va a ser esta situación de que si continúa el repunte en medio de la operación Guardián de la Prosperidad que ha dirigido Estados Unidos en una coalición de 10 países en el Mar Rojo, ¿cuál es la situación real? ¿Qué consecuencias? ¿Cómo puede afectar, en este caso, este escenario a los precios del petróleo? Que es algo que le preocupa demasiado, sobre todo a Estados Unidos. Y sí, en ese sentido, varias compañías ya han interrumpido los envíos a través de la ruta y han enviado algunos de sus buques a un viaje mucho más largo alrededor del Cabo de Buena Esperanza, al sur de África. Es decir, se están dando tremenda vuelta. Hasta ahora se transportaban por el Mar Rojo entre 7 y 8 millones de barriles diarios de crudo y productos petrolíferos. El 18 de diciembre, los precios del crudo subieron casi un 2% después de que el British Petroleum anunciara que había interrumpido todo tránsito por el Mar Rojo luego de un ataque del buque de propiedad noruega. El 20 de diciembre por la mañana, el crudo del petróleo se cotizaba en $80, mientras que el West Texas Intermediate se alcanzaba ya casi los $75. Y es que en este caso, las continuas actividades de bombardeo o lo que ha estado sucediendo en el Mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb ya han impactado a los precios del petróleo desde principios de esta semana. Ha terminado comunicando Mark Ayoub, investigador libanés de política energética y miembro no residente del Instituto Tahrir de la Política de Oriente Medio, lo cual está demostrando que las acciones de los hutíes ponen en riesgo no solamente el tema geopolítico y una tensión que puede generarse a gran escala, sino el sector económico mundial. Y claro, para algunos no es una casualidad que precisamente salga frente la administración de Benjamín Netanyahu a pedir una suerte, como hemos dicho, de tregua durante 10 días a cambio de rehenes. Lo único cierto aquí es que falta ver la respuesta del grupo palestino Hamás, o si por el contrario, esta es una información que se dice de cara a la opinión pública, de cara a la comunidad internacional, cuando en realidad la intención de Israel no necesariamente es esta. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.